Bautista del Sur, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien ahí en sus casas, listos para recibir la palabra de Dios. Yo aquí muy feliz de estar con ustedes y gracias por recibirnos hoy en sus hogares. ¿Por qué no me acompañas a hacer una oración para empezar esta plática? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Dios, por tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor, que hoy ha dispuesto su vida, su corazón, su mente a escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Te agradecemos, Dios, porque siempre tienes una palabra que nosotros necesitamos, Señor, según nuestra necesidad. Espíritu Santo, tú háblanos, y te agradecemos, Dios, porque la palabra que tú nos das nunca vuelve vacía. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te comparto el título de nuestra plática. Yo le titulé Ojo con la tentación. Ojo con la tentación. Y para empezar quisiera que realizáramos un ejercicio juntos. Si tú puedes responder a esta oración, tú la tienes que responder, si quieres mentalmente o ya como tú quieras, ¿no? Dice así, completa la oración. Estoy tentado a... Y tú puedes decir, ay, no sé, no a nada. Bueno, ahí te va otra pregunta. Si no sabes responder a esta oración, tal vez a otros sí, ¿no? Ya la respondieron. ¿Cuál fue mi última tentación? Si no respondes la primera, pues responde la segunda. ¿Por qué es importante que respondamos a estas dos interrogantes, a estos dos ejercicios? Porque tenemos que estar alertas con respecto a este tema. Hoy vamos a aprender qué es la tentación, quiénes son tentados, de dónde viene la tentación y varios aspectos respecto a este tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros. Entonces, para comenzar, quiero que me acompañes a leer la carta a Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Santiago 1, versículos 13 al 16. Y comenzamos la lectura. Dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Entonces, la tentación. Aquí Santiago nos ha hablado de muchas cosas que vamos a ir desglosando a lo largo de esta plática. Lo primero que yo te quiero hacer énfasis es que la prueba y la tentación son dos cosas muy diferentes. Cuando la Biblia habla acerca de las pruebas, ya hemos hablado un poquito acerca de ellas, se refiere a experiencias, situaciones severas, pero que buscan fortalecer nuestra fe. Y no tiene nada que ver con algo que inicia en nosotros de maldad. No tiene nada que ver con maldad de nuestra parte. Sin embargo, las tentaciones sí son aquellas que te prometen algo que te va a satisfacer, algo que te garantiza algo placentero, algo que vas a disfrutar, algo bueno que tú dices, ay sí, lo quiero. Sin embargo, para alcanzar eso que te están ofreciendo, tienes que hacer algo malo. Entonces tiene su costo. Si tú pusiste atención a nuestra lectura en Santiago, está esta palabra tan rara para algunos de nosotros, ¿no? Que es la concupiscencia. Esa no es una palabra usual en nuestro vocablo. Sin embargo, algunos tal vez ya me están diciendo, ¿no?
Ay, concupiscencia son los deseos desordenados. Va un poquito más allá de un desorden. Si entendemos desorden en el extremo, tal vez. Pero si tú nada más, como el desorden de mi cajón, no así. Un desorden va un poquito más a un deseo depravado. ¿Verdad que ya sonó más fuerte? Un deseo viciado. Un deseo que tiene que ver con la corrupción moral, que tiene que ver con la naturaleza caída, la cual todos tenemos, con la cual todos nacemos. Entonces, sí tiene que ver con un desorden, un deseo, pero es un deseo no conveniente, un deseo que no nos va a traer nada bueno. Entonces, no es lo mismo la prueba que la tentación. Algunos nada más enfocan a la tentación como pecados sexuales. Tampoco. La tentación no solo son los pecados sexuales. Algunos van a ser tentados tal vez en su hablar, por medio del chisme, por medio de las mentiras, por medio de los gritos, las iras, las contiendas. No, tal vez ese es tu punto de tentación. Algunos van a ser tentados a robar. Algunos van a ser tentados a guardar resentimientos en su corazón. Algunos van a ser tentados a regresar a un vicio, a una adicción. Diversos tipos de tentaciones, diversos tipos de personas. No todas las tentaciones son iguales para cada uno de nosotros. Y algo también importante que debemos tener siempre en cuenta es que todos vamos a ser tentados. Si tú lo pudieras repetir conmigo, todos vamos a ser tentados. Piensa en la persona que tú tienes en más alto concepto de espiritualidad. Dices, oh, mi mamá, oh, la directora, oh, alguien, este predicador. Ellos son tentados. Tu esposa es tentada, tu esposo es tentado, tus hijos son tentados. Piensa en quien quieras. Podemos tener esas tentaciones y las vamos a enfrentar cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que estemos al tanto de este tema. Algunos piensan que si tú eres un fiel servidor, por ejemplo, o una persona, no sé, tú piensas en un evangelista reconocido y tú dices, no, pero ¿cómo ese hombre de Dios va a ser tentado? No, déjame a mí, que soy un simple mortal. No, esta es una mentira. Algunos quieren meterse al servicio, al ministerio para evitar tentaciones. Así no se evitan las tentaciones. Las vas a enfrentar aún dentro del servicio del ministerio, de la congregación. Oh, pero ¿cómo? Pues así. Entonces la tentación la vamos a enfrentar todos. La tentación es importante también que estemos claros en esto. La tentación no viene de Dios, viene de Satanás. Y Satanás tiene también el nombre de el tentador. Aquí en Santiago leímos, ¿no? Que cuando alguno es tentado, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunos expresan, ¿no? Cuando están en una situación así de tentación, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? No, eso es erróneo. Dios no te está tentando. Dios no puede ser tentado por el mal ni tentar a nadie. Entonces, no, las tentaciones no vienen de Dios. A diferencia de algunas pruebas, sí, que sí vienen de parte de Dios. No es lo mismo. También es importante que hagamos diferencia. El hecho de que tú seas tentado en alguna área, en alguna situación, eso en sí no es pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que tú caigas en la tentación. Es diferente. Y te quiero compartir cómo. Por definición, si seguimos y regresamos si quieres
a Santiago 1, versículo 14, volvemos a leer, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate que esta palabra seducción tiene una remembranza muy particular. Tiene como raíz la palabra carnada. ¿Ubicas esta palabra carnada? Es un concepto de la pesca. Y no sé qué tan relacionado estés tú con esto de la pesca. A mí de chiquitos, a mi hermano y a mí, nos quisieron incursionar en este tema. Según yo me acuerdo, no me fue muy bien en esto de la pesca, porque si tú eres alguien que practica la pesca habitual, sabrás que tiene su chiste, no nada más es lanzar un anzuelo y ya, sino que, bueno, hasta algunos lo hacen como deporte, ¿no? Tienes que ver que el viento, que la temperatura del agua, que la hora del día, que aún la estación en la que nos encontramos, primavera, otoño, verano, invierno. O sea, tiene que ver muchas cosas. Pero específicamente estamos hablando de la palabra carnada, que tiene que ver con la seducción. Seducción tiene que ver con este concepto de lanzar una carnada. También tú puedes pensar en esto de la pesca, que debe ser muy paciente. Algunos por eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque algunos dicen que si tú por diversión vas a pescar, si es la primera vez que vas a pescar o eres un principiante, tú vas más bien por diversión, porque tal vez tú pases horas y tú realmente no pesques nada. Así de difícil es la pesca a veces. Entonces se requiere mucha paciencia. Piensa en esto. Si la Biblia habla que el tentador es Satanás, y si él es el que va a hacer la pesca, está lanzando estas carnadas, ¿cuán paciencia crees que tiene para atrapar tu preciosa alma? Tiene toda la paciencia del mundo. Entonces, sí se necesita paciencia. Lanzar las carnadas tiene su chiste. También dicen los expertos en la pesca que cada tipo de pez tiene su preferencia en carnadas. A algunos les gustan los camaroncitos, otros les gustan los gusanitos, u otro tipo de cosas que ya han descubierto que según la especie de pez, según lo que tú quieras pescar, tienes que ofrecerles su carnada para que agarren, ¿no?, la presa. Algunas especies las puedes seducir con algunas carnadas y otras te van a decir no gracias y se pasan de largo. Si tú dices yo no entiendo nada de lo que estás diciendo de esto de la pesca, te quiero presentar este video que traigo preparado para ti. Si ponemos el video, por favor. Pues es impresionante, ¿verdad? Ver cómo un pez agarra su carnada. Imagínate, o podemos entender que así es nuestra vida. El enemigo nos lanza carnadas, nosotros somos los pececitos. Si tú pudieras hablar con ese pececito, ¿qué le hubieras dicho?
tenlo tú en tu mente. Y la Biblia también nos habla cómo el proceso de caer en tentación casi siempre se repite. Si tú viste el video puedes ver, ¿no? Lo leímos aquí en Santiago, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí es cuando se lanza la carnada. Y luego dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí es cuando la muerdes, ¿no? Y siendo consumado, da luz a la muerte. Pero es cuando te saca, ¿verdad? Entonces, se lanza la carnada. Tal vez tú dices, un ejemplo sería el chisme, ¿no? Una amiga te cuenta un secreto. Segundo paso, tu deseo interno es seducido por la carnada. Pues tú dices, no, sí se ve bien, ¿no? Y pues si tú eres chismoso, tu carnada es ese chisme jugoso que te acaban de contar. Puede ser que alguien se te acerque, te pregunta por esta amiga y tú dices, ay, pues es que yo no quise, pero ella me está preguntando, ni modo que no le cuente, ¿verdad? Qué grosero. Entonces tú ya estás mordiendo esa carnada que te están lanzando de tentación. Tercer paso sería cuando ya la muerdes, pues cuando ya dijiste todo lo que era secreto, pues ya, ¿cuál secreto? Ya lo dijiste. Y finalmente, el resultado, morder en el anzuelo y morir. ¿Qué pasa? Tal vez tu amiga la metiste en problemas, perdiste esa amistad y aparte ya tienes la reputación de chismoso, chismosa. Sí hay consecuencias de caer en las tentaciones. Ahora, obviamente nos interesa a nosotros saber cómo vencer las tentaciones, ¿no? Porque si todos las vamos a enfrentar, pues queremos saber cómo vencerlas. Pues no es que haya un remedio mágico ni nada. Cada uno tenemos que estar firmes en las cosas que Dios nos da como opción para salir de estas tentaciones. Si tú me acompañas a 1 Corintios 10:13, nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si tú pudieras repetir esto, las tentaciones, no hay ninguna que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar. Fíjate estas palabras, puedes resistir, hay una salida, puedes soportar. ¿Cuántos nos creemos la mentira de, no, esta tentación es imposible de negarse, imposible de superar, no puedo con ella? La Biblia no miente. Si aquí nos está diciendo que siempre hay una salida, es porque es verdad. Tú mismo te estás diciendo mentiras, pero eso tiene que acabar ya. Decir no a la tentación es algo que todos podemos hacer, todos, no importa cuán difícil tú creas que sea. Otra mentira que a veces creemos es que nuestra tentación es la más terrible que ha existido en este mundo. Pues tal vez sí, pero no deja de ser humana, o sea que no, sí tiene limitación, sí hay forma de que tú triunfes sobre ella. Y lo primero pues es que mientras tú más cerca de Jesús estés, más fácil te va a ser vencer esta tentación. A veces cuando estamos en estas situaciones, lo menos que queremos es acercarnos a Jesús por la condenación, por cómo nos sentimos, etc. O nos sentimos incomprendidos, ¿no? Como Jesús, el hombre perfecto que no tiene pecado, se va a compadecer de mí. Pues Jesús fue tentado. Esto es algo que tú debes saber, debes tener conciencia. La Biblia nos habla, Hebreos 14:15, nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tu debilidad. Aquí está hablando de Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerda que cuando Jesús vino a esta tierra, era un hombre. Era 100% hombre, 100% Dios,
pero él no usó su divinidad para triunfar sobre la tentación, la pasó como hombre. Entonces sí nos entiende, sí entiende cuán difícil es estar en esos momentos, sí lo comprende, pero él te ayuda a triunfar sobre el pecado. Él te ha dado ese poder. Hebreos 2:18 también nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hablando otra vez de Jesús, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en el momento de la tentación, tú no estás solo, tú no estás ahí desvalido como una víctima más de la tentación. Eso es una mentira. A veces lo agarramos más bien de excusa, ¿no? Para ceder ante lo que queremos, porque recuerda que las tentaciones son deseos que nacen de nosotros mismos, de nuestra maldad, de nuestros desórdenes, de nuestra corrupción en la moralidad. Y todas ellas pueden ser vencidas. Siempre se te va a presentar una salida. Y este es el momento de ejercitar el dominio propio. Recuerda que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Por eso es vital la relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, porque Él te va a dar esa capacidad de vencer sobre el pecado. Otra cosa que te recomiendo, que nos dice la palabra, es que no seamos tolerantes con la tentación. ¿Esto qué quiere decir? Ves que te comentaba, si tú pudieras hablar con ese pececito que viste, que iba a morder la carnada, ¿tú qué le hubieras dicho al pez? Tal vez le hubieras dicho algo así como que, no, pececito, no seas tonto, te vas a morir, no vale la pena ese pedazo de carnada, no, vas a perder tu vida o algo así, ¿no? Pues untémonos los consejos, porque luego es fácil ver, ¿no? No, si sigue por ese camino le va muy mal, pero cuando nos pasa a nosotros, mordemos la carnada. No podemos estar jugando con cosas que sabemos que nos debilitan. Y aquí las tentaciones son, ahora sí que son individuales. Cada persona es tentada según sus propios deseos. Tú estás... ¿Tú sabes acerca de Superman? ¿Has escuchado acerca de Superman, más o menos? Un superhéroe ficticio que se dice que había una piedra, la kriptonita, que lo hacía débil. Si se acercaba un poquito a ella, así como que empezaba a ponerse débil, al grado de morir, pero no es que luego lo matara, ¿no? A veces así nosotros, en lugar de... Ahí estamos sintiendo la debilidad, y en vez de quitarnos porque sabemos que nos puede matar, ahí estamos. ¿Vieron el video también? Los pececitos ahí andaban, ¿no? Le hacían así, se iban corriendo, le hacían así, se iban corriendo, jugando, coqueteando con la tentación, porque, ay, nada más tantito, no importa, yo soy más fuerte. ¿Cuál? Te va a ganar, vas a caer. Entonces, si constantemente ahí estás en la tentación y viendo y hablando y, no sé, dándole rienda o echándole leña al fuego, como tú lo quieras entender, pero te estás permitiendo cosas que sabes que no debes, pensamientos, actitudes, situaciones que no convienen, tú sabes que no convienen. Hay una persona que me decía, si yo tengo este vicio enfrente, pónmelo enfrente, yo soy tan fuerte que no voy a caer. Y nosotros nos quedamos así como que, no creo, o sea, no, ¿por qué vas a exponerte de esa manera? La Biblia habla en Proverbios que esas son actitudes necias, tontas, de los simples. Si tú tienes una tentación que ya ubicaste, que ya sabes que es tu debilidad, huye de eso, no te acerques, evítalo lo más posible. ¿Por qué andas ahí siendo tolerante? Nos dice la palabra, Romanos 13:14,
Hay que vestirnos del Señor Jesús y no proveer para los deseos de la carne. No ponernos ahí expuestos, como te decía, echándole leña al fuego. Pues si le echas la leña al fuego se va a prender así, ¿no? Tú no eres alguien diferente a todos los demás. Esa mentira tiene que caer. Oh, es que yo llevo tantos años en Cristo, puro y sin mancha. Pues por la gloria del Señor, mantente así, pero tienes que ser precavido, tienes que estar alerta, tienes que guardarte, tienes que cuidarte. Recuerda también, si tú estás a punto de caer o ya has sido tentado muy fuerte y dices, híjole, ¿qué te aconsejamos? Recuerda que ese placer temporal que tal vez experimentes, ese deseo, esa situación de ganancia, de bueno, compáralo con el resultado. Si tú estás viviendo una recaída, recuerda lo que te pasó la primera vez que estuviste en esa situación, en ese pecado. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué consecuencias terribles tuviste que enfrentar? ¿Y por qué quisieras volver otra vez a eso? Tienes que recordar que el placer temporal siempre va a terminar en dolor, en caos, en cosas trágicas. La Biblia nos da ejemplos. Tú piensa en el primer caso de tentación presentado en la palabra. No está difícil. Fue Eva, la primera mujer creada por Dios. Fue tentada, cayó su marido y entonces el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Si no quieres más cosas trágicas que esa. O pensemos en David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, que bajó la guardia, se metió en adulterio, mató al esposo de la mujer para quedarse con ella, según ya estaba todo bien, no importa, y vino el juicio de Dios sobre él. Tú dices, pero si se arrepintió, pero si Dios lo perdonó, sí, pero hubo consecuencias. Él perdió un hijo, a él le dijeron, tu familia va a vivir el mal, y su reputación, porque todo el mundo se enteró hasta nuestros días, ¿no? Sí hay consecuencias, las cuales puedes evitar. Tal vez eso te restrinja un poco, ¿no? Recuerda que hay consecuencias si caes en esa tentación. Siguiente, controla tus pensamientos. ¿Cómo le hago? Llénalos de la palabra, memorízala. ¿Por qué es importante que la memorices? Porque cuando vengan esas tentaciones, esas situaciones, el Espíritu Santo va a traer una palabra a fuercita. A veces estás ahí, viene la palabra y dices, oh, me estoy volviendo loco, estoy recordando un versículo, estoy a punto de pecar, ¿qué es esto? Pues es el Espíritu Santo tratando de darte una salida, tratando de apelar a tu espíritu para que sea tu espíritu más fuerte que tu carne. Nos sirve memorizar la palabra porque en el momento de estas situaciones puede salvar tu vida. Entonces, es bueno que nos llenemos de la palabra, porque en el momento va a venir esa palabra y tú vas a poder destruir esas fortalezas, esos dardos del enemigo por medio de la palabra. ¿Qué estrategia usó Jesús? Las 3 ocasiones que fue tentado, él decía, escrito está, escrito está, escrito está, y venció. Entonces, hagamos lo mismo. Y finalmente, como les decía, ¿no? Permanezcamos todos alerta. Nos sigue insistiendo 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces pecamos de exceso de confianza espiritual, ¿no? Ay, no, yo estoy bien, me siento muy bien, estoy fuerte, estoy en mi mejor momento con Dios, no sé qué, y empiezas ahí a bajar la guardia.
y empiezas ahí a descuidarte y tal vez le empiezas a echar un poco de flojera a tus disciplinas espirituales o lo que sea. Te empiezas a descuidar y es ahí. Recuerda, el enemigo no tiene prisa, él lanza las carnadas. Las carnadas están ahí, todos vamos a ser tentados, carnadas por todos lados. ¿Cuándo es que no nos importan esas carnadas? Cuando nuestros ojos están enfocados en Jesús, Él nos satisface por completo. Pero cuando empezamos a quitar nuestra vista de Jesús y las ponemos en las cosas que deseamos, ahí está el error, ¿no? Entonces, no nos engañemos. Todos, llámense como se llamen, tengan los años en Cristo que tengan, todos vamos a tener tentaciones. Evita tropezar, evita las recaídas. Algunos han vivido recaídas. Yo te digo, no tienes que vivir en condenación. Lo que sí es que sepamos muy bien que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿no? Entonces, eso sí tienes que tener conciencia. No se trata de peco, ay Señor, perdón. Y otra vez, ay, perdón. Eso es estarte burlando de Dios. Si tú necesitas de verdad arrepentimiento, eso lo hablas delante de Dios, como hizo David, ¿no? Señor, no quitas de mí tu espíritu, el pecado contra ti. El arrepentimiento, acuérdate que su factor clave no nada más es que tú te sientas mal o llores. Obviamente debes llegar a ser contristado, a ser de verdad, tener ese dolor de haberle fallado a Dios, pero no se queda ahí, es cambiar. Le decía Dios a la mujer que pecó, ¿no? Vete y no peques más. Tiene que ver con darle un giro a lo que estás haciendo, dejar de hacerlo. Entonces, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí, Hebreos 4:16, siempre Dios nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Mientras el Señor no venga, hay oportunidad de arrepentimiento, sea que si recaíste, sea que si caíste en una tentación que nunca habías caído, sea que tú vives una vida sin Dios, siempre hay oportunidad de arrepentimiento, pero lo que Él busca es un verdadero arrepentimiento. Así que, ¿por qué no oramos juntos y vamos a pedirle a Dios que, pues si estamos en medio de una tentación, podamos salir triunfantes de ella? Si tú has caído, puedas tener este acercamiento con Dios verdadero, y si tú no conoces de Dios, pues hoy puedas tomar una decisión por Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido por cada persona que está viendo esta transmisión por la primera vez, Señor, aquellos que no habían escuchado acerca de ti, de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia. Señor, tú dices que tú has amado tanto al mundo que diste a tu único Hijo para que todo aquel que pueda creer en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Así que cada persona que ha decidido abrir su corazón a ti, Señor, yo pido que sea hoy tocada por ti, que puedan saber, Señor, que en el momento que ellos confiesan que tú eres su Señor, su Salvador, puedan venir a esta salvación grande que tú ofreces, Señor, pues tú moriste en una cruz, fuiste sepultado, pero has resucitado, Señor. Así que celebramos esto porque es lo que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, Señor, y aún tú nos invitas a estar en relación contigo, Señor, vital, vibrante, que es lo que nos mantiene. Te agradecemos, Dios, por esta salvación tan grande. Señor, levanto a cada uno de mis hermanos, Señor, tú conoces quién está padeciendo
en tentaciones, Señor, que tal vez piensan que son imposibles de superar. Señor, muéstrales claramente la salida, que ellos puedan fortalecerse en ti y decir no, Señor, decidirse por ti, amarte más a ti, ponerte en primer lugar a ti y salir de esta trampa del enemigo, Señor. Pido por aquellos que han tenido algún tipo de recaída, Señor, que la condenación no sea más fuerte que tu amor, Dios, y que el engaño del enemigo no los haga, Señor, en retraerse de tu misericordia. Padre, que ellos puedan venir al verdadero arrepentimiento y volver a cambiar sus vidas para ti, Señor. Y te agradecemos, Dios, no queriendo jactarnos de firmeza, Señor. Ayúdanos, Dios, a no caer en el engaño del enemigo. Ser conscientes, Señor, que las tentaciones están ahí, que todos vamos a pasar por ellas, pero que tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por el dominio propio, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo te doy muchas gracias por poner atención en esta transmisión. Y me despido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.